En Punto de Reflexión ofrecemos una lectura extraída del libro de historia escrito por el profesor Juan Mariñez, Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana. El título de la lectura de hoy: El gobierno de Diego Colón, los padres Jerónimos y el fin del primer modelo de colonización. Para continuar el festival genocida de sus predecesores en los gobiernos de la isla, Diego Colón, hijo del almirante y tan genocida como este y sus tíos Bartolomé y Diego, redujo la población indígena empadronada en 1509 en unos 60,000 individuos a solo 25,503 en el empadronamiento de 1513. Este gobernador esclavista que ha pasado a la historia, escrita por los verdugos del pueblo dominicano, envuelto en una aureola de esplendor máximo de la colonia donde construyó el Alcázar y se rodeó de una corte de hidalgos y de damas, importó de las islas Lucayas unos 40,000 indígenas. A pesar de esta importación, la masa de la población indígena en 1517 fue reducida a unas 11,000 personas para caer brutalmente en tan solo 3,000 individuos en 1519. Este fue el colapso del modelo colonial hasta entonces implantado con la población indígena como población esclava. Ahora bien, si se enfoca la total eliminación de la población desde el ángulo de los mandatos deuteronómicos del Dios Yahvé al pueblo elegido que recibió su tierra prometida, la eliminación de la población aborigen fue un éxito solo comparable a lo acontecido en las Islas Baleares cuando fueron conquistadas por Jorge I y la flamante orden militar y religiosa La Merced. Así concluimos la primera parte del primer capítulo del libro de historia, Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana, escrito por el profesor Juan Mariñez. De inmediato damos inicio a la segunda sección del mismo primer capítulo, el nuevo rumbo colonial y los gérmenes de la nación dominicana. El primer modelo de colonización española colapsó y dio inicio a un nuevo rumbo colonial en los alrededores del año 1520. Es preciso ver la magnitud de este colapso y cómo se orientó el nuevo rumbo colonial. El empadronamiento de 1509 indicaba la existencia de unos 10,000 españoles. La ridícula corte del virrey Diego Colón, con todo su alcázar y sus ínfulas de nobles elegantes, era tan solo una jauría de lobos hambrientos y depredadores, incapaces de dinamizar ningún proyecto de trabajo productivo para reemplazar la colonia con la extracción de oro, ni tampoco con la muy atractiva industria azucarera. Miles de españoles emigraban hacia las nuevas tierras del continente en búsqueda de fáciles riquezas. Los aventureros continuaron a emigrar hacia tierra firme, víctimas de la rapacidad de la pandilla de Diego Colón, que les arrancaba a los indios de las encomiendas o les arrebataba los lugares donde abundaba más oro. Para 1516, la población española se había reducido a solo 4,000 personas. Fue en esta situación de colapso total y brutal del sistema colonial genocida impuesto por los reyes católicos y el Papa Alejandro VI, que se montó la farsa perversa del sermón de Adviento del cura dominico Antón de Montesino y las lágrimas de cocodrilos del encomendero fracasado, colapsado y sin perspectivas Bartolomé de las Casas. Este ha sido presentado por los manipuladores de manuales de historia, dictada y corregida por el Santo Oficio de la Iglesia Católica como el apóstol de los indios. Pero la realidad histórica es muy diferente de las leyendas. La propuesta de la Orden de los Dominicos y luego de los padres Jerónimos para introducir esclavos negros de África es la más cínica y perversa forma de humanismo y amor al prójimo que se le podía ocurrir al cardenal Cisneros, regente del trono de Castilla y luego de Aragón. ¿Acaso los negros cazados en África como animales no eran humanos o eran menos prójimos que los indios exterminados y por tanto ya sin ningún valor económico? Es aquí donde reside la perversidad e hipocresía de esos infames disfrazados de filántropos
y defensores de los derechos de los indios. Los encontramos dispuestos a escribir y a hablar de las virtudes de los muertos, pero en realidad son ogros chupadores de sangre y carnívoros cuando se trata de hombres vivos capaces de trabajar y producir riquezas. Es preciso recordar el origen de este grupo de filántropos. La orden de los dominicos, que se ha tratado de embellecer como abanderada de los derechos de los indios, surgió en medio del genocidio contra los cristianos albigenses en el sur de Francia, llamados cátaros o puros, contra los cuales el Papa Inocencio III, 1198-1216, desplegó una cruzada. El aventurero y mercenario español Domingo de Guzmán recibió por paga sus servicios militares y de espionaje el perdón de todos los pecados cometidos y por cometer. Ese héroe de los baños de sangre llevados a cabo contra indefensas mujeres, niños y ancianos y mutilados de guerra, se destacó en las ciudades de Albi y Montauban y el último bastión de resistencia albigense, que fue Montségur. Sin duda que por esas hazañas se debe proponer que sea condecorado con las medallas de mérito del Señor de la Horca y del Cuchillo. Este singular personaje fue el fundador de la orden militar y religiosa de los dominicos. Con este origen y tradición de carniceros y carroñeros, es que tiene sentido y significado que el siniestro cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, 1436-1517, jefe de la famosamente criminal Inquisición española y regente del trono de España, encomendara a la orden de los dominicos la tarea de denunciar los abusos y atropellos cometidos por los encomenderos contra los indios. Así de lindo, los culpables de todo el genocidio contra los indios fueron esos malvados encomenderos, mientras que los reyes de España, la Iglesia Católica, quedaban tan limpiecitos de culpa como la tal Inmaculada Concepción. No se podía esperar menos de este cardenal Cisnero, confesor de Isabel la Católica y por tanto maestro de la doblez, la hipocresía y las canalladas, la superchería que limpia de toda responsabilidad a los gobernantes que tramaron la política de exterminio contra los aborígenes de Quisqueya. Tiene sus apologistas. La impudicia y el desprecio por la capacidad de raciocinio han erigido una estatua a Fray Antón Montesinos en la ribera caribeña de la ciudad de Santo Domingo, clamando en el desierto, defendiendo los derechos humanos. Esa estatua es un vivo ejemplo de un sistema cultural y educativo al servicio del oscurantismo colonialista. Para vergüenza de la humanidad, una importante vía de la capital dominicana lleva el nombre de Avenida de los Reyes Católicos, en un evidente gesto de gobernantes lacayos del colonialismo que no respetan los derechos humanos contenidos en la Constitución de la República, ni se detienen ante ningún escrúpulo para despreciar la definición de crimen de lesa humanidad que estableció el Tribunal de Nuremberg. En punto de reflexión hemos presentado una lectura extraída del libro de historia del profesor Juan Mariñez titulado Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana.